¿Quieres saber cuáles son las dos principales cosas que hay que hacer en toda primera sesión de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, y si es la primera vez que por alguna razón diste con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar en el canal que preparo para ti videos relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son las dos principales cosas que hay que hacer en toda ejecución de la primera sesión de coaching profesional. Así que si eres una persona que le interesa estudiar el coaching, te llama la atención, te resulta interesante, o bien si ya eres un colega que trabajas por tu cuenta en el coaching profesional, bueno, esta información te interesa, así que toma nota. Bueno, lo primero que es importante que tú y yo podamos clarificar es cuáles son las diferencias entre la forma de ejecución de coaching directivo y coaching no directivo. ¿Por qué es importante? Bueno, conocer estas diferencias es súper relevante para poder saber cómo aplica para estas dos cosas que no se nos pueden escapar en toda ejecución de primera sesión de coaching. Así que bueno, por supuesto que cuando escuchamos acerca de estos conceptos de directividad y de no directividad, de repente podemos decir, bueno, esto suena algo confuso o puede parecer intimidante, ¿no? Bueno, pues claro que no. Esto está muy lejos de la realidad porque tú vas a poder conocer de forma fácil cuáles son las diferencias de la siguiente manera. Cuando tú escuches que un coach o tú mismo, si tú estás llevando a cabo sesiones de coaching, ejecutando directividad, significa simplemente que estás dando dirección, significa que estás dando recomendaciones, que estás proporcionando instrucciones y que de alguna manera estás transfiriendo juicio en función de tus conocimientos y expertise. Mientras que por el contrario, cuando escuches que un coach está llevando a cabo sesiones de coaching no directivo, significa que él simplemente se abstiene completamente de dar recomendaciones, de sugerir cuáles son las acciones o siguientes pasos. Y acá la persona o el grupo son los dueños completamente de ese proceso de coaching y son las personas y los principales responsables de decidir qué es lo que se va a hacer para acercarse a la meta o estado deseado. Así que bueno, ahora que ya conoces esas dos diferencias, por supuesto que ya sabes hacia dónde me dirijo con cuáles son las dos principales cosas que hay que hacer en toda primera sesión de coaching. Y por supuesto que son también súper fáciles. La primera es establecer una meta clara y la segunda es establecer cuál es la situación actual del cliente. Ahora, claro que vas a ver que hay diferencias según la forma de ejecución que esté empleando el coach y vamos a revisarlas. Bueno, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Primero que nada, hay que establecer una meta clara desde la primera sesión de coaching. Tú me puedes decir, pero Liliana, también yo puedo clarificar la meta con el cliente en la sesión número 2 o en la sesión número 3. Claro que sí, pero por supuesto que acá la recomendación es necesario establecer una meta clara desde el inicio para conocer cuáles son las expectativas del cliente, qué es lo que espera conseguir con ese proceso de coaching, hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos. De esa manera tú vas a poder proporcionar un acompañamiento de calidad. Y la segunda cosa es que puedan hablar sobre cuál es la situación actual del cliente. Esto es bien necesario porque tú vas a ver incluso que todo modelo de coaching incluye un punto A y un punto B. Significa cuál es la situación actual del cliente que quiere mejorar y dónde se encuentra la meta o estado deseado. Es decir, hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos y acciones de ese cliente para conseguir la meta. Por tal motivo, es necesario que se invierta un tiempo específico en esta primera sesión de coaching para hablar sobre cuál es la situación actual, para entonces poder saber cuáles son los siguientes pasos. El error común es que en ocasiones podemos saltar directamente a las recomendaciones o al plan de acción, pero esto, por supuesto, que si no le hemos dado el tiempo adecuado para comprender la situación actual del cliente, puede contener errores. Ahora, regresando hacia los conceptos de
directividad y no directividad y cuáles son las diferencias de estas dos cosas que no se nos pueden escapar de toda primera sesión de coaching, por supuesto que tú ya lo vas adivinando. Bueno, si primero nos enfocamos en la forma de coaching más utilizada a nivel global, que es la del coaching no directivo, pues acá la meta, o para establecer una meta, normalmente la persona o cliente es quien va a determinar esa meta. Así que acá el coach idealmente debe utilizar preguntas, debe utilizar intervenciones que vayan en función de poder descubrir y clarificar cuáles son estas expectativas y qué es lo que se quiere conseguir con esas sesiones de coaching. Ahora, lo mismo sucede para compartir la situación actual. Acá el coach simplemente va a utilizar la escucha activa, va a poner toda su atención en el cliente y va a mostrar empatía para conocer la situación del cliente en este momento. Ahora, eso es ligeramente diferente en la forma de coacheo no directivo, porque esto está relacionado muy de cerca con el coaching empresarial, por la sencilla razón de que acá tanto la meta y situación actual normalmente ya las determina la empresa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque normalmente si tú vas a trabajar con una persona, pero su empleador es quien te está contratando, normalmente este tercero o patrocinador es quien determina cuál es la meta y cuáles son los objetivos que hay que conseguir con esas sesiones de coaching. Por esa razón, acá a veces la persona o el cliente que va a recibir el coaching directamente no necesariamente tiene como el voto de confianza o tiene como la voz para modificar la meta o incluso para establecerla. Así que esto es importante que tú lo tengas presente. Y esto es simple y sencillamente porque la empresa ya tiene muy identificado hacia dónde se quieren dirigir estos procesos de coaching. Y lo mismo sucede con la situación actual. Acá normalmente puede ser que la persona que te está contratando tus servicios o el representante de la empresa ya sea quien te vaya a dar un pequeño brief, te va a compartir de forma amplia cuál es la situación actual de la empresa o del empleado en ese momento. Así que de alguna manera, pues sí te lo puede compartir el cliente, pero normalmente esa información te la va a hacer llegar la empresa. Así que bueno, ahora ya lo tienes. Esas son las dos principales cosas que hay que hacer en toda primera sesión de coaching, pero teniendo en mente cuál es la forma de ejecución que se esté llevando a cabo, ya sea con directividad o con no directividad. Déjame en los comentarios de este video cuál es la forma de coacheo que más te gusta, cuál es la que te resulta más atractivo o simplemente con la que trabajas. ¿Es de coaching directivo o no directivo? Bueno, pues ahí lo tienes. Espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.